Volvemos, Shalom. Estamos en la aliyá número 5 del capítulo 49, versículo 19, y alcanzaremos el versículo 26. Leemos en la Torah. Gad una tropa agrupará y él retornará sobre sus pasos. De Asher será aceitoso su pan y él brindará manjares de rey. Naftalí, sierva enviada que expresa palabras hermosas. Hijo fructífero, Yosef, hijo fructífero por encima del ojo. Las doncellas treparon sobre el muro. Lo amargaron, contendieron con él y lo detestaron los arqueros. Asentó con fuerza su arco. Fueron cubiertos de oro sus brazos, de mano del poderoso de Jacob. De allí fue pastor y roca de Israel. De Elohim, de tu Padre, será tu ayuda, y del Omnipotente será tu bendición. Las bendiciones del cielo de arriba, las bendiciones del abismo que se extiende por abajo, las bendiciones de los pechos y de la matriz, las bendiciones de tu Padre prevalecieron sobre las bendiciones de mis ancestros, hasta el límite de las colinas eternas. Serán sobre la cabeza de Yosef y en la coronilla del nazareno de sus hermanos. Bien, aquí vamos a hablar de otros de los hijos de Jacob. Es Gad, en primer lugar, quien será un hombre adiestrado para la guerra. Esto es lo que caracteriza la vida de Gad. Importante para poder coadyuvar con aquellas otras distinciones en las características del resto de los hermanos. De Asher será aceitoso su pan y él brindará manjares de rey. Bueno, Asher también se asentará sobre un lugar en donde el aceite será bastante abundante, lo cual promoverá una buena economía también para el servicio de Hashem y obviamente para la exportación, lo cual generará mucho más la economía y los alimentos. Naftalí, sierva enviada que expresa palabras hermosas. Bueno, Naftalí es alguien que llevará el mensaje, que la palabra, el don de la palabra es importante para el convencimiento, para que pueda mantener unidos los pensamientos de los demás, para poder encauzar el criterio de todos y cada uno de ellos a fin de acercar una forma de pensamiento en todos los demás, de unificar los pensamientos. Este es el caso de Naftalí. Y finalmente viene Yosef dentro de esta aliyá. Yosef, va a faltar nada más Benjamín. Viene Yosef, que pues su rasgo más característico, aparte de la hermosura, que es cautivadora, o sea, su hermosura, su belleza, sus palabras, su intelecto, le va a permitir gobierno, es capaz de embelezar a las mujeres, deleitar a las mujeres y crear envidia en los hombres. Esto no es por todos muy fácil de sobrellevar. Y Yosef puede soportar todas las críticas que vienen a causa de su sola presencia. Esto viene sobre Israel, pero recae sobre Yosef, y Yosef es práctico para poder sobrellevar todas las situaciones contrarias en la vida. Él las atrae sobre sí y es capaz de soportarlas. Este es el caso de Yosef. Ya decíamos que es cautivador entre las doncellas, pero también crea envidias entre los hombres por su destreza, por su capacidad. Bueno, este es el caso en el cual le va a permitir a Yosef ser una fuente de bendición para el resto de las naciones del mundo. Cuando él es capaz de echar sobre sí aquello que lesiona y lastima al resto de Israel, lo fortalece de tal manera que Akadosh Baruj Hu está con él y le permite siempre salir victorioso de una situación semejante. Vaya, no todos en el pueblo de Israel tienen la capacidad de asimilar la agresión del medio sobre ellos y expresan de forma
contraria a lo que se espera del pueblo de Israel, esas agresiones. Vamos a ver el caso de Simón, de Leví, vamos a ver la falta de carencia de autoridad, o la carencia de autoridad en el caso de Reuben. Vamos a ver que Judá tiene otras connotaciones, que otros tienen facilidades para la economía, para el estudio de la Torá, pero aquel que tiene la capacidad diplomática es Yosef, lo cual es muy importante para la formación de un Estado. Y esto es algo que hace falta mucho dentro de nuestra nación hoy en nuestros días. Tener personas diplomáticas como el caso de Yosef, capaces de sobrellevar las situaciones tan difíciles que se nos presentan en la vida. Al final, como todos y cada uno de nosotros somos descendientes de Jacob, una o varias o todas estas características nos pertenecen como individuos. Tenemos esto y aquello, lo otro en nuestras vidas. Tenemos que saber expresarlas. Tenemos que llevarlas al resto de la nación para que esta nación pueda ser unificada. No debemos achicarnos, no debemos acobardarnos, no debemos menospreciarnos, sino todo lo contrario. Tampoco nos debemos sentir superiores, tampoco no debemos sentirnos únicos o especiales por encima de los demás, sino todo lo contrario. Pues el plan divino es acercar a la humanidad entera, y saberlo hacer es la tarea más importante que ha sido dejada para los descendientes de Jacob. Algo que debemos de poner en práctica en nuestros días, en el lugar en donde nosotros nos encontramos. Esto es especialmente la vocación de la comunidad sefardí Dad Moshe, en la cual todos ustedes pueden formar parte y han formado parte desde hace ya mucho tiempo, y generaciones de ellas se encuentran presentes entre nosotros. Nos vemos pronto para la sexta Aliyá. Shalom.